Un reciente estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios revela que el 30% de los españoles quiere emprender. Aún así, convertirse en funcionario sigue siendo la principal opción independientemente del tramo de edad. Hoy nos preguntamos, ¿se está cultivando en España la educación emprendedora? ¿El emprendimiento impulsa la economía de los países? De ello vamos a hablar con Inés Ruiz de la Rosa, que es profesora del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas y directora de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, señora Ruiz, ¿falta educación emprendedora en España? Hombre, podemos decir que siempre falta, nunca nos estamos totalmente satisfechos porque potenciar el emprendimiento yo diría que no es una opción, es una necesidad. Tenemos la obligación de que nuestros estudiantes sean emprendedores para que la sociedad avance, o sea que es una necesidad sí o sí. La tasa de emprendimiento en España, según los últimos estudios, está en el 6%, mientras que convertirse en funcionario, como decíamos, sigue siendo la principal opción. ¿Tenemos una percepción fiel de lo que significa emprender o nos han dibujado una figura del emprendedor que no se ajusta a la realidad? Bueno, quizás yo diría que depende de las circunstancias. Nos llama la atención, por ejemplo, en un último estudio que hicimos, en donde participamos las dos universidades públicas canarias, un proyecto en el que hicimos unas entrevistas a un grupo, unas encuestas a un grupo de estudiantes de las dos universidades públicas canarias. Nos llama la atención, por ejemplo, y dándole un poco un sentido positivo, que es verdad que la mayoría de los estudiantes quieren ser funcionarios. Bueno, no, la mayoría de los estudiantes quieren trabajar por cuenta ajena, luego hay un porcentaje importante que quieren ser funcionarios, pero como elemento positivo hemos visto que hay un aumento de estudiantes que tienen la intención de poner en marcha una empresa cuando terminen sus estudios universitarios, con lo cual nos quedamos con esa idea. ¿Desde qué edades habría que comenzar a trabajar esa capacidad emprendedora y qué cualidades hay que potenciar? Yo diría que la competencia emprendedora hay que trabajarla de pequeñitos y de pequeñitas, ¿no? Los niños y las niñas deben de ser capaces de identificar necesidades, aprovechar oportunidades para presentar opciones o soluciones a problemas que sean innovadores, ¿no? Una solución innovadora, un problema. Ese es el gran reto para hacer que las sociedades avancen. Yo diría que hay que empezar desde el principio, ¿no? Y luego también es importante potenciar sobre todo y fomentar que estamos en un entorno, me refiero, que debemos tener conscientes, debemos estar vinculados con ese entorno que nos rodea, debemos sobre todo potenciar la empatía, debemos potenciar sobre todo el trabajo en equipo y una cosa importante y cada vez más necesaria, ¿no? Debemos fomentar que vivimos en un entorno, un espacio, digamos, donde potenciar el desarrollo sostenible es fundamental. Por lo tanto, todos los proyectos vinculados con el emprendimiento social es una opción interesante. ¿Y cómo se puede trabajar todo eso? ¿Qué receta utilizamos? ¿Hay una receta mágica? Es difícil, además la ventaja es que la competencia emprendedora, que no está vinculada solamente con la generación de empresas, la competencia emprendedora precisamente es lo que nos entrena o lo que conseguimos entrenando esa capacidad de conectar con el entorno que nos rodea y con la capacidad de proponer soluciones innovadoras, es transversal, es decir, recuerdo un alumno, un estudiante que vino a las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna y me preguntó, quiero ser emprendedor, ¿qué debo estudiar? Y ahí se quedó la pregunta, ¿no? Porque es complicado, no hay una carrera, no hay una titulación específica para ser emprendedor. Yo diría que básicamente lo que debemos potenciar es poner en marcha dinámicas y sistemas educativos que permitan las experiencias, que los estudiantes pierdan el miedo a cometer errores y a lo mejor a equivocarse, ¿no? Que es el gran lastre que vamos cargando. Aquí en Canarias el principal motor económico es el turismo, hay otras regiones donde es la industria, en otras tiene mucha fuerza el sector primario. La actividad principal del territorio en el que nos encontremos puede condicionar la tasa de emprendimiento, el hecho de cómo está configurada nuestra economía. Desde luego, ahora precisamente estamos trabajando en una tesis doctoral de una estudiante y estamos analizando hasta qué punto, lo hacemos al revés, ¿no? Hasta qué punto el desarrollo turístico potencia precisamente que haya más espíritu, más actividad emprendedora. Y obviamente, digamos que nos mimetizamos con el entorno. Si nuestro entorno es un entorno en donde hay una actividad específica vinculada con el turismo, nuestros estudiantes precisamente harán propuestas de negocios vinculadas con ese entorno porque es lo que conocen, con lo cual el turismo potencia también el emprendimiento, la actividad turística potencia que desarrollen proyectos de emprendimiento precisamente asociados con esa actividad turística. Una persona que ahora mismo quiera emprender, no hablamos solo de jóvenes, sino de cualquier edad, sí. ¿Tiene facilidades para hacerlo? Se lo pregunto desde el punto de vista de ayudas económicas, asesoramiento. ¿Hay facilidades?
Pues quizás lo mismo que te respondí al principio de la importancia de potenciar el emprendimiento en el ámbito educativo, no hay tantas facilidades como quisiéramos, ¿no? Una de las cosas que queremos poner en marcha desde las universidades precisamente es que se permita a nuestros alumnos y alumnas a experimentar, a vivir experiencias vinculadas con el desarrollo del emprendimiento. Antes yo me acuerdo cuando trabajamos en el ámbito del emprendimiento y estábamos asesorando un proyecto, lo primero que se hacía era crear la empresa. Ahora tienes que probar si tu negocio funciona, porque no nos interesa solamente potenciar el emprendimiento, nos interesa que ese emprendimiento se mantenga en el tiempo. Una empresa que cierra es un fracaso social y un fracaso económico. Entonces, nuestra intención precisamente es potenciar que el emprendimiento, que ese proyecto se mantenga en el tiempo. Y además nos interesaría potenciar sobre todo emprendimiento de alto impacto, emprendimiento que sale de proyectos de investigación, que es lo que hace precisamente, ahora con la pandemia hemos vivido y somos conscientes de lo importante que es precisamente la ciencia, ¿no? Entonces, pues esos proyectos que salen de esos resultados de investigación son lo que hacen realmente que las sociedades pues sean mejores. ¿Es un error creer que el emprendimiento es una varita mágica para reducir la tasa de paro juvenil? Yo creo que es un riesgo pensar que el emprendimiento es la solución de todo, ¿no? Tenemos miedo también o quizás a lo mejor podemos caer en crear esa nube vinculada al emprendimiento que va a resolver todos los problemas y no es verdad, ¿no? Vivimos en un ecosistema, el emprendimiento como cualquier otra actividad se nutre de un montón de agentes que viven en torno a ese ecosistema emprendedor y hay un montón de variables que hacen que ese proyecto personal y profesional se desarrolle de manera óptima o no y que bueno, que pueda resolver ciertos problemas. Como decía antes, lo que nos interesa precisamente, poner en marcha una empresa no resuelve el problema. Lo que podría resolver el problema es que se ponga en marcha una empresa y se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, no es solamente crear empresas y resolver de manera inmediata el paro juvenil, es que ese proyecto se solidifique, se consolide y pueda resultar pues, un proyecto sólido, ¿no? Con el tiempo. Y una última cuestión, ¿cómo hay que afrontar el hecho que a mí me parece bastante importante de que decidamos emprender y de primeras no nos salga bien? Yo creo que es otro tema interesante porque vivimos o tenemos, digamos, una cultura en donde nos da miedo asumir riesgos, nos da miedo asumir el fracaso, ¿no? Entonces, debemos cambiar ese chip y ese chip empieza con el sistema educativo. Me refiero que el sistema educativo y las familias también son dos agentes fundamentales. Tenemos que pensar que, entre comillas, un fracaso no es un fracaso, es una forma de aprender y es una forma de avanzar. O sea que debemos quitarnos quizás ese lastre que es un lastre cultural que nos va haciendo mucho daño. Pues Inés Ruiz de la Rosa, profesora de Economía, directora de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por hablar de emprendimiento. Gracias, buenos días. Gracias.